Hola, buenas noches. Mi nombre es Walter Delgado. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo un tema que me parece que es pertinente. Lo he titulado El Hijo Rebelde y está basado en Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 32. Y voy a dar lectura. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido, y es hallado. Hemos leído Lucas 15, 11 al 32. El tema de esta hora es el hijo rebelde. Muchos hogares tienen a un hijo rebelde, incluso los creyentes. No es fácil lidiar con una situación así, pero es bueno entender qué produce esto. Tal vez deberíamos empezar por saber qué originó al hijo rebelde y a qué lo conduce si es que no cambia. Sería atrevido pensar que podemos controlar la situación, cuando en realidad deberíamos solicitar la gracia y la sabiduría de Dios para saber cómo encaminar a un hijo rebelde hacia Dios. La palabra rebelde en el diccionario se define como alguien que se rebela contra otra persona o contra algo, alguien que es difícil de dirigir o de doblegar. El hijo rebelde generalmente quiere tener autonomía, no quiere sujetarse a nadie y quiere vivir su vida a su manera. Es el que desafía la autoridad paterna, es alguien que reclama sus derechos, pero no sus deberes. Reclama su herencia sin interesarle lo que cuesta conseguirla. Y es el caso que justamente estamos viendo en la parábola. Ahí en el versículo 11 y 12 dice que había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió su padre los bienes. Claro, a este muchacho no le costó realmente el esfuerzo que su padre hizo para poder generar esa fortuna. Él simplemente quería salir de la casa, quería llevar su vida a su manera, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a la forma como él había concebido la vida, y pensaba que la vida era pues quizá
disfrutar, malgastar el dinero como lo hizo más adelante. Él pensó que la vida es así, que no hay que estar metido en la casa con la misma rutina de todos los días. Él tenía un espíritu aventurero. No estoy en contra de los espíritus aventureros, pero si ese espíritu aventurero no te va a llevar a nada positivo y por el contrario te va a meter en problemas, entonces creo que eso no es conveniente. El hijo rebelde es alguien que no gusta de los modelos estereotipados, por ejemplo. Es alguien que aborrece la moral, aborrece la ética de sus padres, especialmente si ha vivido en un ambiente de disciplina, donde suele irse contra ella. Le parece que vivir solo o sola pues le va a ir mejor, pero la falta de experiencia de la vida lo va a llevar a conducirse mal. Lo que uno recibe sin haberlo ganado con su propio esfuerzo no suele apreciarlo, sino malgastarlo. Y como este joven había recibido una parte de la herencia que le correspondía por derecho, pero que no había trabajado por ella, eso era el esfuerzo del padre. Pero por ley le correspondía a él pues una parte de esa herencia. Así que dice el versículo 13 que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y bueno, algunos que tienen criterio y tienen espíritu de empresa probablemente hubiera invertido su dinero en algo así, ¿no? Pero no, acá dice que el chico allí donde estuvo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, déjeme decirte que los hijos rebeldes que no escuchan el consejo de sus padres, pues no cuentan con la bendición de Dios. Les va mal. Algunos que nunca hicieron caso a sus padres, que quizá cuando papá o mamá les decía, estudia, no pierdas tu tiempo con tus amigotes ahí, yéndote a fiestas, no pierdas tu tiempo en vanidades, aprovecha, estudia. Bueno, no les gusta, no quieren estudiar, al final no tienen una profesión, peor todavía no les gusta trabajar y les va mal. Y muchos de ellos a veces llegan a tener familia en esa condición. Y claro, yo pienso que un hogar donde él no quiere trabajar, el papá, digamos, ¿no? En este caso, el padre de familia, que es el que tiene que sostener la familia, tiene a la esposa, a los hijos, no le gusta trabajar, pues pronto empieza a tener problemas y se va a aburrir y va a abandonar su familia. Y este es el caso, estoy mencionando justamente casos reales de hombres que se aburren rápido de la esposa, se aburren rápido de los hijos y prefieren dejarlos, porque no quieren asumir la responsabilidad de mantenerlos. ¿No ves que ellos son espíritu libre, son rebeldes, nunca han querido someterse a sus padres, mucho menos van a querer someterse a un compromiso de sostener un hogar? En el versículo 14 y 15 se dice allí que cuando este joven, el hijo pródigo, lo malgastó todo, desperdició todo su dinero y lo desperdició en vanidades, porque qué bueno hubiera sido que lo hubiera invertido en un negocio, no, lo desperdició dándose una vida bohemia. Vino, dice aquí el pasaje, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No supo invertir su dinero, lo malgastó, no guardó dinero para los momentos críticos y difíciles que pueden sobrevenirse en la vida. Y hubo un hambre, acá dice, un hambre terrible, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y como no tenía dinero y no tenía que comer, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira en qué terminó este muchacho, pudiendo haber invertido su vida en algo más provechoso, no teniendo la sabiduría y el criterio adecuado para poder invertir su dinero en algo que pueda ser productivo, malgastó su dinero, finalmente terminó pues apacentando cerdos. Déjame decirte que un muchacho que sale de la casa huyendo, rebelándose contra su padre, no queriendo someterse a la autoridad de él, ¿crees tú que le podría ir bien? Pongo a pensar, al no contar con la bendición de Dios, pues empiezan a tener problemas, especialmente laborales. Son explotados, pasan hambre,
Y es que creo que cuando un joven o una señorita va a salir de una casa, de un hogar, creo que tiene que ir con la bendición de los padres, ¿no? Creo que deben salir de la manera correcta. Y si ha de salir, pues el muchacho debe decir: padre, yo voy a salir, voy a independizarme, pero quiero contar con tu aprobación, quiero contar con tu apoyo, quiero contar con tu bendición y quiero que tú me ayudes, por lo menos moralmente, espiritualmente. Quiero que tú seas mi apoyo en una situación en una experiencia que voy a vivir que para mí es nueva. Pero cuando el muchacho sale así a la aventura y no le interesa el consejo del padre, no le interesa nada, entonces obviamente que empiezan a ver los problemas. Y es por el mismo hecho de haber salido, como dije, de casa, sin la bendición de Dios, que luego empieza él mismo a darse cuenta de las cosas que le suceden. Los que salen de casa en rebeldía llevan sobre sí una maldición. En el versículo 16 dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate, estaba pasando hambre. Él venía de una casa donde el padre pues tenía recursos y él nunca en su casa había pasado necesidades. Ahora sí la estaba viviendo. Ahora inclusive hasta quería comer lo que comían los cerdos. Déjame decirte que la rebeldía suele ser producto del pecado, que te lleva a irte en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de los hombres, porque el rebelde es alguien que no le gusta someterse a la autoridad. Es como si el hombre hubiera estado narcotizado por sus ideales emancipadores y engañosos y que solo por la gracia divina lo lleva a reaccionar para saber que realmente ha estado obrando mal. El hijo pródigo, en la parábola que estamos analizando, en el versículo 17, dice: y volviendo en sí, es decir, como que se hubiera despertado de una pesadilla, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es allí cuando en medio de la necesidad y la crisis que está viviendo, cuando tiene el estómago vacío, y alguien dijo que el hambre aguza la mente, se pone a analizar y a pensar lo que él había hecho desde que salió de su casa hasta el momento en que está ahí viendo a los cerdos comer y como él también quería igual comer como ellos y no podía. Y se pone a pensar: salí de mi casa con dinero y ahora estoy en la miseria, no tengo nada. Es allí cuando él se da cuenta de que cometió un error. Y esto está bien, porque déjame decirte que hay muchos que pueden estar viviendo en la rebeldía, habiéndose sublevado contra la autoridad de los padres, habiendo salido de la casa sin la bendición de los padres, y les va mal, y no analizan, y no piensan, y no se preocupan por lo que están viviendo, y no dicen: me está yendo mal porque no salí bien de casa, me está yendo mal porque me fui contra la voluntad de Dios, me fui contra la voluntad de mis padres, no salí con la bendición de ellos. Es más, no he tomado en cuenta lo que ellos me han enseñado. Este dinero, que fue el fruto del esfuerzo de mi padre, no he sabido invertirlo, porque no me lo he ganado con el sudor de mi frente, sino con el sudor de la frente de mi padre. Y tampoco he sabido apreciarlo, y ahora estoy en esta condición. El darse cuenta de la rebeldía es importante. Solo Dios puede cambiar el corazón del rebelde, lo puede llevar a humillarse y de esa manera conseguir la paz y el perdón del padre ofendido. Existe el peligro de no llegar a esto, como dije, precisamente por el orgullo. Eliminado y siendo humilde, yo creo que vamos a encontrar la paz. En el versículo 18 y 19 de la parábola dice: me levantaré. Mira, el chico analizó toda la problemática que él había vivido desde que salió hasta que llegó ese momento en que estaba criando o estaba cuidando los cerdos. Él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa fue la intención que tuvo, esa fue la consigna con la cual él llegaría a su casa y hablaría a su padre. La humillación
debe ir acompañada de la acción que la refrende. El hijo rebelde encontrará el perdón del padre cuando realmente se haya humillado. La rebeldía debe terminar en humillación, si es que deseamos que el final sea feliz. Caso contrario, seguirá dañando moral y espiritualmente a la persona. En el verso 21, dice allí, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, déjame decirte que un padre que ama, nunca dejará de hacerlo, aun si su hijo es un rebelde. Un padre amoroso es alguien que siempre sabrá escuchar y perdonar. La rebeldía trae miseria, la humillación trae la exaltación. En el verso 22 en adelante dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo este joven rebelde? Se humilló ante Dios, reconoció su error, y no solamente hizo eso, sino que dijo, voy a ir y a pedir perdón a mi padre, porque también cometí un error con él. Y lo hizo. Y la Biblia dice claramente que aquel que se humilla será exaltado. El orgullo, la soberbia, finalmente son dos conductas o manifestaciones del pecado que llevan al hombre rebelde a la perdición. El infierno está lleno de hombres y mujeres que por nunca querer humillarse ante Dios han preferido morir con su orgullo y eternamente están aprisionados en prisiones de oscuridad. La rebeldía se genera también por errores que pueden estar en la crianza. Si los padres viven ocupados en procura de buscar el bienestar familiar y descuidar a los hijos, estos suelen revelarse muchas veces para llamar la atención. La falta de afecto y la indiferencia son también los estímulos de la rebeldía. Yo no quiero juzgar al padre aquí de la parábola, probablemente él haya cometido errores. No sabemos, no se nos da detalles de la forma como él crió a sus hijos. Lo cierto es que uno de ellos le salió rebelde. En el verso 25 en adelante dice, y este es el caso del hijo mayor, el hermano. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor, se enojó y no quería entrar. Salió entonces su padre y le rogaba que entrase. Aquí veo un problema en el hijo mayor. Es un problema de valores, es un problema de conciencia, es un problema de formación espiritual, es un problema de falta de perdón. Quizás él no entendió o no asimiló lo que significa el perdón. Él no valoró lo que significa la humillación. Tal vez este muchacho creció al igual que su hermano, pensando también en el mundo materialista, pensando en que, bueno, mi hermano se fue, está bien que se haya ido y se llevó su plata, el resto es mío, lo que queda va a ser mi herencia. Entonces él no tiene nada que ver acá. Pero ahora la figura cambió completamente, porque ahora el hijo menor ha llegado a casa arruinado, sin ningún centavo, y el padre lo está recibiendo y está diciendo que traigan el mejor vestido, vístanle, pongan el anillo de oro en su mano, calzado en sus pies, maten al becerro gordo, y todo esto obviamente que estaba afectándole a él, porque él dice, ¿cómo? Él está viniendo a la casa nuevamente, mi padre lo va a recibir. ¿Eso qué quiere decir? Que lo va a considerar nuevamente como su heredero, y yo, ¿a mí qué? Este pensamiento negativo
extraño también puede estar en el corazón de un hijo que no ha comprendido, no ha entendido lo que significa, como te dije hace un momento, el saber perdonar, los valores del reino, la importancia de comprender la enseñanza de Dios para nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios es un Dios orgulloso? ¿Tú crees que Dios es un Dios que se ufana de lo que tiene? No. Dios al altivo lo mira de lejos, dice la Biblia, pero también dice la Biblia que si el hombre orgulloso y altivo se humilla, se quebranta delante de Dios y se quebranta de verdad, Dios se va a compadecer de esa persona y lo va a perdonar, y lo va a levantar, y lo va a exaltar. Aunque aquellos que pueden ser sus enemigos digan todo lo contrario y se rían y se gocen de ver la caída de esta persona, pero si Dios lo levanta, esto va a generar ¿qué cosa? La envidia, va a generar sentimientos extraños, negativos, como el caso de este joven hacia su hermano. Déjame decirte que generamos rebeldía cuando solamente vemos defectos en los demás, cuando no sabemos apreciar los logros o somos exigentes, así como la falta de afecto y la indiferencia son peligrosos, no lo es menos la crítica y la subestimación. Nunca hagamos ver a nuestros hijos que ellos no son tan importantes como nuestro trabajo, como nuestra profesión o como nuestros bienes materiales. Estos dos muchachos tenían problemas. Uno que pensó que la vida hay que vivirla, hay que divertirnos, hay que gastar lo que tenemos en vanidades. Y el otro que también pensaba que él era el dueño de todo, que él ahora era el heredero de todo lo que quedaba y que por lo tanto su hermano ya se fue, uno menos en casa, yo soy quien me va a quedar con todo esto, yo voy a asumir toda la responsabilidad de esto, mi padre ha pensado en mí, soy heredero, me corresponde esto. Los dos tenían esa mentalidad materialista. Los dos. Quizá el peor de ellos fue el hijo pródigo. Sí, porque él salió en rebeldía, pero volvió humillado. En cambio, no dice la historia o el relato de esta parábola que el hijo mayor se haya humillado. No dice. Pero sí su padre le dio una lección cuando le dice, tu hermano ha venido. Tu hermano ha venido. Y también le dice en el versículo 29 en adelante, y el hijo mayor le dice a su papá, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tantos años he trabajado contigo y no me has dado ni siquiera un cabrito. Y viene este, que yo pensé que ya se había desaparecido el mapa, viene a reclamar seguramente que le des otra parte de la herencia. Su padre no pensaba en eso, su padre estaba pensando más en recibirlo y gozarse de que su hijo que estaba perdido ha regresado a casa. Pero el hijo mayor interpretó las cosas de otra manera. Y su padre le va a decir, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Al papá no le interesaba que su dinero lo haya malgastado, no le interesaba la parte de la herencia que le había dado y que la despilfarró tontamente. Al papá le interesaba más la vida de su hijo. Al papá le interesaba más el corazón de su hijo. Déjame decirte que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado el mundo y todo lo que hay aquí. Nos ha dado todas las riquezas que tenemos aquí en este mundo. Riquezas que unos acumulan a manos llenas. Vemos el egoísmo del ser humano que quiere tener más y más
muchas veces atropellando el derecho de otros, muchas veces dañando a otros. Vemos una distribución injusta de la riqueza, una distribución no equitativa de la riqueza, donde unos pocos son los que amasan grandes fortunas, mientras que existe un gran sector de la humanidad que vive no en las condiciones mismas y muchos en peores condiciones. Y al ser humano se le caracteriza por ser indolente muchas veces, porque puede ver la miseria, porque puede ver el dolor, porque puede ver el padecimiento de otros y como que no le interesa, como que no le interesa. Al hijo mayor no le interesaba cómo estaba su hermano. Probablemente haya escuchado noticias de que su hermano estaba viviendo perdidamente, malgastaba su dinero, lo habían visto con rameras, lo habían visto en bares, lo habían visto en lugares así, pero a él no le interesaba. Bueno, es de su vida, ¿qué vamos a hacer? Él decidió eso, pero no había un ápice de misericordia en él. Y quizá el papá escuchaba eso y a él le dolía. Por eso es la reacción del padre cuando vio a su hijo. Su padre no dijo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? No dijo eso. Su padre fue a abrazar a su hijo. Y déjame decirte que Dios nos dio a nosotros este mundo y nos dio la riqueza de este mundo para que podamos disfrutar de ella todos. Y de ser posible de una forma justa, equitativa, que lamentablemente no lo es. Pero a Dios no le interesa este mundo ni la riqueza de este mundo. A Dios lo que le interesa más es tu corazón. A Dios le interesa más es que tú cambies de actitud. A Dios le interesa más es que tú dejes de ser orgulloso y rebelde y que tú vuelvas a Él. Y que si estás cargado de orgullo y de vanidad, renuncies a eso y te humilles ante tu Dios. Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que humillarte. Y la Biblia dice que aquel que se humilla será exaltado. Pero si tú quieres vivir sin obedecerlo, rebelándote y generando tu propio estilo de vida, creyendo que así serás feliz, creyendo que sin Dios llevarás una mejor vida, puedes hacerlo, pero al final déjame decirte que al final del camino te darás cuenta que te equivocaste, como este joven se equivocó cuando estaba paciendo los cerdos, cuando estaba con hambre y no sabía cómo resolver su problema. El hombre rebelde que se rebela contra Dios y se rebela contra sus padres y denigra todo sometimiento hacia la autoridad, termina en la miseria. No tanto en la miseria material, que también la tiene. Algo peor que eso, termina en la miseria espiritual. La Biblia habla de que hay un lugar terrible de confinamiento eterno, donde serán lanzados todos aquellos que no han querido sujetarse ni obedecer a Dios y han querido llevar una vida de vanidad, de orgullo, de rebeldía total. Todos ellos serán lanzados al infierno. Y hay otro lugar peor que la Biblia lo llama el lago de fuego, donde irán todos aquellos precisamente que no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Yo no sé si esa es tu situación, pero si tú vives una vida ajena a la voluntad de Dios, tú estás en rebeldía también. Si tú dices, no, Dios no me interesa, yo vivo mi vida a mi manera, estás en rebeldía. Y tu destino eterno puede ser ese, un destino de miseria espiritual y un destino eterno en las más negras y oscuras prisiones eternas. Dios quiere cambiar todo ese panorama y ese destino eterno para tu vida si tú te acercas a Él en una actitud de humillación, le pides perdón, abres tu corazón y le dices a Cristo que entre en tu vida y que haga de ti un hombre nuevo, una nueva criatura. Si tú te acercas a Cristo con fe, Él empezará a generar en ti una nueva naturaleza. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Espero que sea así. Como el hijo pródigo vuelve a Dios, amístate con Dios, entra en una relación de paz con Él. Dios se interesa más por tu corazón, por tu alma, que por lo que tú tienes. Que Dios te bendiga.
Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima oportunidad.